La jerarquía del nuevo DCU está a punto de cambiar, pero no de la manera en que tú crees, y es que James Gunn parecía el hombre perfecto para salvar a DC Comics. De hecho, cuando Warner anunció oficialmente que él, junto al productor Peter Safran, se ponían al frente de toda la franquicia, prácticamente nadie lo cuestionó, pues parecía la decisión correcta, parecía el movimiento maestro que finalmente nos daría el universo cinematográfico que llevamos años esperando. El inconveniente es que dirigir una buena película y construir un universo cinematográfico desde cero son dos trabajos completamente distintos, y las cosas no pintan nada bien. Pero para entender todo este caos, primero tenemos que repasar rápidamente cómo fue que James Gunn terminó convirtiéndose en la cabeza de DC Comics. Todo comienza situándonos en la empresa rival, donde era el director estrella de Marvel tras convertir a los Guardianes de la Galaxia en un éxito rotundo, y no es para menos, pues logró que un grupo de personajes que nadie conocía se ganara el reconocimiento del público, además de generar millones de dólares con la franquicia. Sin embargo, de la noche a la mañana, todo cambió cuando salieron a la luz unos tweets antiguos con un humor bastante controversial, lo que provocó que Disney tomara la decisión de despedirlo inmediatamente. Curiosamente, lo que para Disney fue una crisis, para Warner se convirtió en la oportunidad perfecta de incorporarlo a sus filas, ya que aprovecharon el momento exacto y le dieron completa libertad creativa para trabajar. Así fue como nos entregó en 2021 The Suicide Squad. Y Dios, esa película es una de mis favoritas del género de superhéroes, debido a que, a diferencia de lo que hizo con los Guardianes, donde sus protagonistas eran buenas personas, aquí nos encontramos con delincuentes sin remordimientos, pero es gracias al viaje que atraviesan que logran tener un crecimiento real durante la historia. Uno de los puntos más fuertes de toda la cinta es cómo James Gunn logra convertir a villanos genéricos en seres entrañables. Esa habilidad la vemos aplicada en la misión de Corto Maltese, una misión que en papel es sumamente sencilla, pues solo consiste en que el equipo se infiltre y destruya un laboratorio en Jotunheim. Aunque eso es lo de menos, lo realmente importante es cómo reaccionan los personajes ante las situaciones que se les van presentando, puesto que cada uno cuenta con un arco narrativo estupendo. Tomemos como referencia el caso de Bloodsport, quien empieza siendo un hombre frío e incapaz de conectar con su propia hija, pero conforme avanza la trama, termina convirtiéndose en un verdadero líder y en alguien que aprendió a confiar en los demás. Esto se debe en gran parte al vínculo que desarrolla con Ratcatcher 2, que para mí es el auténtico corazón de la película. Ella representa la esperanza, la compasión y la empatía del grupo, prácticamente todo lo contrario a Bloodsport. Por esa razón, su relación en pantalla funciona de manera tan orgánica. Incluso considero que el arco de Ratcatcher 2 es el mejor de toda la cinta, tanto que llegué a llorar con ese final, porque le otorga un cierre perfecto a la historia que se nos presentó sobre su padre. Aunque si hablamos de una evolución magistral, ese es el caso de Rick Flag Jr. Pasamos de ver a un soldado perfecto que solo obedecía órdenes en la película de 2016 a un hombre que ya cuestiona absolutamente todo de su entorno. Una clara muestra de lo que estoy diciendo es cuando Harley Quinn es secuestrada. Fácilmente pudo haberla dejado atrás para continuar con la misión, porque después de todo, a Amanda Waller no le importaba el bienestar de Harley ni el de cualquier otro miembro del escuadrón. Aún así, Flag decidió ir a rescatarla sin siquiera dudarlo. Con ese simple gesto nos dejó ver que, más que un soldado, es un ser humano. Posteriormente, durante su confrontación final con Peacemaker, cuando intenta dar a conocer la verdad al mundo, vuelve a relucir el tipo de hombre en el que se convirtió. Alguien que ya no pelea por una bandera, sino por sus propios ideales. Alguien que se preocupa por sus compañeros, aunque sean criminales e incluso no tengan redención, porque esa es la clase de hombre que Rick Flag demostró ser, y justamente por eso su muerte pegó tan fuerte. What a joke. En definitiva, The Suicide Squad resulta tan efectiva porque jamás pierde de vista que el corazón de la trama está en los personajes y sus traumas, no en un universo compartido. Como dato adicional, en ese momento seguía vigente el antiguo universo cinematográfico de DC Comics, y si bien hubo alguna que otra referencia, James Gunn se centró por completo en sus protagonistas. Gracias a ello, se ganó la confianza total de los ejecutivos para dar el siguiente gran paso, y desde luego estoy hablando de la primera temporada de Peacemaker, y la forma en que nació este proyecto es una completa locura, porque ni el propio James Gunn tenía planeado realizarlo.
Todo surgió durante los meses de confinamiento por la pandemia. Gunn ya había terminado de editar The Suicide Squad y simplemente porque estaba aburrido en su casa se puso a escribir un guión centrado en el personaje de Peacemaker. En cuestión de meses escribió la temporada completa sin siquiera saber si se iba a producir, pero cuando se le enseñó a los ejecutivos de HBO Max quedaron tan encantados que le dieron luz verde de inmediato. Y qué bendición que estuviera aburrido, porque lo que hizo con esta serie fue una auténtica obra maestra. Gunn entendió perfectamente que Peacemaker no podía seguir siendo el mismo personaje insoportable, arrogante y violento que vimos en la cinta del Escuadrón, donde prácticamente fungió como un antagonista que justificaba cualquier atrocidad en nombre de la paz. De haber seguido esa misma línea, la serie habría sido tediosa de ver. En cambio, el guión plantea una pregunta brillante: ¿qué es lo que ocurre con una persona que acaba de descubrir que los ideales que ha perseguido durante toda su vida estaban equivocados? Ahí radica el corazón de la serie, ya que todo gira alrededor del trauma de Chris. El proyecto Butterfly pasa completamente a segundo plano. Lo realmente importante es su infancia, el abuso de su padre y, por supuesto, la muerte de Rick Flag. Un gran ejemplo de ello ocurre en los primeros minutos de la serie, en la escena donde Chris se reencuentra con su padre. Aunque todavía lo odias por haber matado al general Flag, al ver cómo es tratado por su papá, es inevitable sentir algo de pena por él, porque en cuestión de segundos te revelan al hombre roto que se esconde detrás del traje. Poco después, cuando se encierra en su tráiler y se derrumba por completo por haber asesinado a Rick Flag, llega el momento exacto en el que nosotros, como espectadores, empezamos a empatizar con él y a comprenderlo. Flag was right. Peacemaker. What a joke. Realmente, la trama principal es sumamente sencilla y puede resumirse en una sola frase: detener la invasión de los Butterflies, y justamente esa simplicidad es lo que hace que la serie resulte tan efectiva, ya que al no tener un guión saturado, existe tiempo de sobra para desarrollar a los personajes sin que la historia se sienta apresurada. Paralelamente, las consecuencias de la película anterior siguen estando presentes a través de diálogos sutiles y distintas situaciones que se van presentando en la vida de nuestro protagonista, logrando que ambos proyectos se sientan conectados de manera orgánica. No obstante, el mayor acierto de la serie es que el principal antagonista termina siendo el propio pasado de Chris. Su padre únicamente representa de manera física todo aquello de lo que intenta escapar: su educación, su culpa y ese deseo constante de aprobación. Por eso, cuando toma la decisión de no asesinar a esa familia en los primeros episodios, no era porque su arma no tuviera el símbolo de la paloma de la paz. En realidad, era la primera vez que cuestionaba todas las enseñanzas que había aprendido de su padre. Como consecuencia, cuando jala el gatillo para matarlo, la confrontación deja de ser únicamente física y se convierte en un enfrentamiento completamente emocional. Al asesinarlo, Chris no solo se acepta a sí mismo por primera vez, sino que también se libera de toda la doctrina y el lavado de cerebro que le habían impuesto desde pequeño. Comprende que no puede seguir buscando la aprobación de una persona que jamás se la iba a dar. Y siendo honesto con ustedes, el arco de redención tan humano de Christopher Smith fue lo que terminó de glorificar a esta gran producción. Why did you choose not to help them? Because of your proto-fascist libertarian idea of freedom? Because I knew that'd hurt you and the others if I did. Fue justamente gracias al tremendo éxito de Peacemaker que los altos mandos de Warner Bros. Se dieron cuenta del diamante en bruto que tenían entre manos. La franquicia de DC Comics venía de fracaso tras fracaso, sumida en un caos creativo absoluto, y mientras los grandes proyectos de millones de dólares se hundían, la serie que Gunn había escrito por puro aburrimiento se convirtió en el mayor fenómeno de la plataforma. Ante este panorama, el estudio tomó una decisión inmediata y sumamente arriesgada: le entregó las llaves de todo su universo cinematográfico y lo nombró la cabeza central de la recién fundada DC Studios, junto a Peter Safran. Ya con el control absoluto de la franquicia en sus manos, el primer gran paso no podía ser otro que encargarse personalmente del proyecto más importante, arriesgado y fundamental para toda la empresa. Y claro que estoy hablando de Superman del año 2025, proyecto en el cual James Gunn volvió a demostrar que sigue siendo un excelente director. Aunque hay un detalle
que no puedo pasar por alto, y es que esta película no considero que sea la mejor de su filmografía. Personalmente, sigo prefiriendo el estilo de The Suicide Squad e incluso considero que la primera temporada de Peacemaker es una producción mucho más interesante en cuanto al desarrollo de sus personajes. Y ojo, con esto no quiero decir en absoluto que esta entrega sea mala, todo lo contrario, la cinta consigue su objetivo al hacer algo que parece muy simple, pero que otros directores no han logrado plasmar: entender quién es Clark Kent. Ese es el primer gran acierto que detecto, ya que la historia comprende la esencia pura del personaje. Después de tantos años viendo versiones que intentaban modernizar a Superman o convertirlo en un ser completamente oscuro y atormentado, James Gunn entendió que el personaje no necesitaba reinventarse, solo requería volver a sus raíces. Clark no ayuda a las personas porque tenga algo que demostrarle al mundo, ayuda simplemente porque cree que es lo correcto. Ahí reside la verdadera magia del personaje. Además, otra de las cosas que más agradezco es que la película jamás intenta avergonzarse de su propio lore. No pierde el tiempo justificando por qué Superman tiene los calzoncillos por fuera, la presencia de Krypto, los robots o el hecho de que ya existan otros superhéroes. Es un universo que ya está construido desde el primer minuto y la trama simplemente lo acepta. Ahora, si lo analizamos, estamos ante un largometraje que no es pretencioso ni intenta serlo, pero que una historia sea simple no significa que sea mala, puesto que tiene un objetivo muy claro: demostrarnos que la bondad de Clark es su mayor fortaleza, y donde mejor se representa esta idea es en el conflicto con Lex Luthor. Esto se debe a que Lex tiene la mentalidad de que si alguien cuenta con un poder absoluto, inevitablemente querrá dominar por encima de todos o exigir algo a cambio, y esa es la razón por la que odia a Superman. No lo odia por lo que hace, sino por lo que decide no hacer. Clark, si quisiera, tiene la capacidad y la fuerza para poner al planeta entero de rodillas, pero decide no conquistar, decide no exigir nada a cambio y decide ponerse al mismo nivel de cualquier ser humano, algo que Luthor sencillamente no puede aceptar. La sola existencia de Superman pone en evidencia que, aún siendo un alienígena, es mucho mejor persona de lo que él jamás será. That is where you've always been wrong about me, Lex. I'm as human as anyone. I love, I get scared. I wake up every morning and despite not knowing what to do, I put one foot in front of the other and I try to make the best choices I can. I screw up all the time. But that is being human. And that's my greatest strength. En definitiva, Superman terminó demostrando que James Gunn no ha perdido ese toque tan especial que lo caracteriza. La película se convirtió en un gran acierto no porque buscara reinventar a la industria, sino porque fue una auténtica carta de amor al personaje, que además parecía consolidar la visión de Gunn ante los ojos del público, posicionándolo como el salvador definitivo de DC Studios. Y como no, si ya contaba con 3 éxitos bajo su nombre. Sin embargo, aquí es donde comienza el principal inconveniente para el nuevo DCU, dado que James Gunn nunca hizo un reinicio completo para la franquicia. En cambio, optó por algo mucho más complicado: un soft reboot. Para quienes no conozcan el término, un soft reboot o reinicio suave consiste en reiniciar una franquicia sin borrar por completo la continuidad anterior, es decir, no empezamos desde cero, y es justamente aquí donde comienza el caos. Unas cosas siguen siendo canon y otras no. Algunas escenas del pasado sí ocurrieron, mientras que otras simplemente fueron borradas de la existencia. Algunos actores permanecen en sus papeles al mismo tiempo que otros desaparecen para siempre. La confusión es tan grande que ni el propio estudio ha sabido comunicarla con claridad. El mismo James Gunn ha tenido que salir repetidamente en redes sociales y entrevistas para aclarar qué demonios sigue formando parte de la historia y qué no, contradiciéndose en algunas ocasiones o dejando más dudas que respuestas. Y seamos honestos, si para alguien que sigue todas las noticias y futuros proyectos de DC Comics esto ya resulta confuso, imagínense para una persona que únicamente quiere ir al cine a disfrutar una película. Lo peor es que esta confusión con el canon no se queda únicamente en las redes sociales, sino que ya empezó a afectar lo más importante de todo: la escritura. Para demostrarlo, no hace falta ir muy lejos, basta con voltear a ver la segunda temporada de Peacemaker. Y a ver, con esto no quiero decir que la temporada sea mala, pero al verla noté algo que jamás había visto en una obra dirigida por James Gunn. Por primera vez en toda su carrera, sentí que
que dejó de entender a sus propios personajes. Si bien Christopher Smith sigue teniendo un gran arco narrativo, el resto de personajes se sienten fuera de sí. Esto ocurre en gran parte porque la temporada quería contar demasiadas historias al mismo tiempo y al final no terminó centrándose en ninguna. Nos introdujeron la trama del multiverso, el conflicto interno de Chris, los secretos de Argus y la aparición de Rick Flag Sr. Al intentar abarcar todo esto, la historia perdió por completo el rumbo que buscaba seguir, algo que no es nada típico en una producción de Gunn. Personalmente, sentí que la conexión con la película de Superman no venía al caso, en cambio, debieron centrarse por completo en la Tierra paralela para desarrollar mejor el conflicto interno de Chris, y me refiero al sentimiento constante que tenía de no ser suficiente ni digno de un mundo que, desde su perspectiva, era perfecto, llevándolo a no valorar lo que sí tenía en su realidad actual, sus amigos. Esa era la lección más importante de la serie, recordarnos que muchas veces nos enfocamos tanto en aquello que nos hace falta que dejamos de apreciar lo que sí tenemos a nuestro lado. Sin embargo, por la prisa de querer conectar todo con la película de Superman y con lo que viene para el futuro de la franquicia, terminaron dejando de lado esa gran enseñanza y sobre todo, olvidándose de sus propios personajes. Todo este desorden en la escritura nos lleva directamente al que probablemente sea el punto más crítico y la razón por la que el nuevo DCU va a fracasar. Supergirl. Para entender el gran inconveniente con esta película, primero tenemos que recordar una entrevista muy famosa que James Gunn dio para The Hollywood Reporter. En ella, Gunn soltó una verdad incómoda sobre las producciones basadas en cómics y dijo textualmente: "Creo que la razón por la que la industria cinematográfica está muriendo no es porque la gente no quiera ver las películas, la razón principal es que se hacen películas sin un guión terminado". Es más, durante esa misma época, el director aseguró con mucha firmeza que jamás iniciará la producción de un proyecto si antes no contaba con un guión completamente sólido. Incluso llegó a cancelar un proyecto en desarrollo por ese mismo motivo. El discurso en teoría sonaba impecable, prometía cambios reales para la industria. El detalle es que cuando analizamos los hechos detrás de Supergirl, esa promesa terminó rompiéndose por completo. Nuevamente, gracias a un reportaje de The Hollywood Reporter sobre las entrañas de la producción, nos enteramos de la enorme cantidad de dificultades que hubo detrás de cámaras. El artículo reveló diferencias creativas severas, regrabaciones de último minuto y un proceso sumamente caótico durante la filmación. El punto central es que Gunn prometió una forma de trabajar completamente distinta y al final la película terminó siendo un producto genérico y una entrega más del montón. Ocurrió exactamente aquello que él mismo llevaba años criticando. Lamentablemente, la situación de Supergirl no parece ser un caso aislado, sino que el inicio de un patrón que comienza a repetirse, dado que, si revisamos las noticias más recientes sobre los próximos grandes proyectos de la franquicia, encontramos varios indicios que encienden por completo las alarmas sobre lo que está ocurriendo detrás de cámaras en DC Studios. Por un lado, tenemos la película de Wonder Woman. Algunos reportes de Variety confirmaron que han contratado a Ana Nogueira para encargarse del libreto de este proyecto. Aquí aparece la primera red flag, porque Nogueira es exactamente la misma guionista que escribió la cinta de Supergirl. Genuinamente, no sé cuál fue la razón para volver a colocar a la misma persona al frente de una de sus producciones más importantes, pero están depositando el futuro de una de sus heroínas más grandes en alguien cuyo trabajo más reciente dejó mucho que desear. Pero eso no es todo, lo que más me preocupa llega con el anuncio de Batman The Brave and the Bold. De acuerdo con información de The Hollywood Reporter, el estudio ya asignó a la escritora encargada de este libreto, y será la misma persona que escribió el guión de Flash. El gran problema con esto es que ese largometraje falló por algo en lo que James Gunn suele dominar: el corazón de sus personajes. En The Flash, el conflicto emocional de Barry Allen quedó completamente relegado en el tercer acto para priorizar un espectáculo vacío, lleno de CGI, multiversos y cameos nostálgicos. El multiverso dejó de ser una herramienta para contar la historia del protagonista y terminó convirtiéndose en la historia misma, arruinando por completo la evolución de Barry. Y eso es exactamente lo que más me preocupa, porque durante todo este video he defendido que James Gunn siempre dio prioridad a sus personajes por encima de un universo compartido. Sin embargo, ahora DC Studios acaba de poner uno de sus proyectos más importantes en manos de una guionista cuya obra más conocida
hizo todo lo contrario, y dejando de lado el hecho de que vamos a tener a dos versiones del Caballero de la Noche existiendo al mismo tiempo, el mayor inconveniente es que mientras el Batman de Robert Pattinson cuenta con un equipo creativo competente que ya demostró lo que puede hacer, el Batman del nuevo universo está naciendo entre dudas, rumores de reescrituras y una preocupante falta de claridad sobre cómo van a convivir ambas versiones sin terminar confundiendo al espectador. Y quiero ser claro con ustedes, con esto no estoy diciendo que todo el futuro de este universo vaya a ser horrible o que todas las películas que estrenen vayan a fracasar, porque todavía no podemos demostrar eso. Lo que sí es que sostengo que cada vez noto más movimientos ejecutivos y creativos que me hacen confiar menos en el rumbo que está tomando esta franquicia. En última instancia, lo que más me preocupa del nuevo DCU no es la posibilidad de tener una mala película de vez en cuando. Seamos honestos, todos los estudios de cine las tienen, incluso los más exitosos. Lo realmente inquietante es que las decisiones que están tomando desde los altos mandos parecen indicar que detrás de cámaras todavía no existe una dirección clara. James Gunn sigue siendo un excelente director, y las producciones que mencioné a lo largo de este video son una prueba irrefutable de su talento. No obstante, dirigir una gran película de forma individual no significa automáticamente saber construir y mantener a flote un universo compartido de miles de millones de dólares. Y siendo sincero, como un verdadero fanático que ha crecido leyendo y amando estas historias, ver todo este desorden me duele. Me duele profundamente porque DC Comics tiene un catálogo impresionante de arcos argumentales legendarios en los cómics que fácilmente podrían adaptarlos en obras maestras para la pantalla grande, y en lugar de eso llevamos años con historias mediocres, pasando de reinicio en reinicio, de decepción en decepción, y hasta la fecha seguimos sin tener el universo cinematográfico que nosotros como fans realmente nos merecemos. Si desde el primer minuto ya estamos lidiando con serios problemas de continuidad, guiones cuestionables escritos con prisa y decisiones que contradicen por completo el discurso con el que se nos vendió este proyecto, entonces el panorama no pinta nada bien. Porque al final del día, el mayor peligro para este nuevo universo no viene de afuera, ni de la competencia, ni del público. El peor enemigo del nuevo DCU son las decisiones que se están tomando desde dentro, decisiones que prometieron que no iban a suceder.